Muy buenos días a todos chicos, mi nombre es Luciano Portas. En este video vamos a hablar sobre el módulo 3 de anatomía de la escuela Shanti de Yoga que trata sobre las articulaciones. Así que muy atentos que vamos a ser bien claritos, así no quede ninguna duda. Empecemos. Como todo tema vamos a empezar hablando de los conceptos, ¿sí? Vamos a llamar articulación a la unión de dos huesos o de un hueso con un cartílago. Nosotros podemos saber que el esqueleto humano es una estructura maciza y para poder desplazarnos hay sitios entre que se unen los huesos que tienen que permitir en su gran mayoría cierto grado de movilidad para permitirnos realizar nuestras funciones vitales como seres humanos. Porque imagínense que si no tuviéramos articulaciones y no pudiéramos movernos, gran parte de las funciones vitales no podríamos ejecutarlas, no podríamos movernos e inclusive cuando una articulación se enferma, justamente pierde su movilidad. Aunque también, por supuesto, hay algunas articulaciones que son las menos que carecen de movimiento, ¿sí? Son inmóviles. Existen dos grandes clasificaciones de las articulaciones y la primera que voy a mencionar tiene que ver con el rango de movilidad que permiten las superficies articulares. Vamos a observar que tenemos las sin artrosis, que son las inmóviles, aquellas articulaciones que no permiten ningún rango de movilidad articular, y un ejemplo que podemos dar son las suturas del cráneo. El bebé antes de nacer, por ejemplo, sus huesitos del cráneo tienen bastante cartílago. Esto le da mucha flexibilidad al cráneo del bebé para que pueda salir por el canal de parto. Pero luego, una vez que el bebé nace, este se calcifica y las suturas quedan unidas y sin movilidad. Otro ejemplo de sin artrosis son, por ejemplo, las articulaciones de los dientes con el maxilar y la mandíbula. Y otro que podemos mencionar es el de las placas epifisiarias de los huesos largos que se encuentran entre las diáfisis y las epífisis, ¿sí? Voy a dejar una imagen aquí, así lo pueden observar. El segundo tipo de articulaciones, según el grado de movilidad, son las anfiartrosis o semimóviles. Estas articulaciones permiten cierto grado de movilidad, pero este es un poco reducido. En este caso podemos presentar, por ejemplo, a la articulación del pubis, se llama sínfisis pubiana. Esta articulación presenta un cierto rango de movilidad. Volviendo al ejemplo anterior, cuando el bebé va a nacer, el canal de parto de la mamá debe expandirse. Entonces la sínfisis pubiana se separa el pubis izquierdo del derecho y esta expansión abre el canal de parto y permite que el bebé nazca. Otro tipo de articulación anfiartrosis son, por ejemplo, las articulaciones intervertebrales que permiten cierto rango de movilidad, pero este es escaso. Por último, dentro de esta clasificación según la movilidad tenemos a las diartrosis, que son articulaciones móviles, tienen gran rango de movilidad. Y un ejemplo que podemos dar de estas son, por ejemplo, la articulación de la cadera o coxofemoral, y también tenemos la articulación del hombro o glenumeral, y estas tienen mucho rango de movilidad y generalmente son las que dan más problema cuando se enferman, porque al no poder desplazar una articulación que comúnmente tiene mucho rango de movilidad, nos dificulta para poder realizar muchas tareas en el día a día. Existe otra clasificación muy importante de las articulaciones y esta tiene que ver con los componentes que unen las superficies articulares, y también se clasifica en tres. Tenemos las articulaciones fibrosas, que son aquellas que están unidas por un componente de tejido conectivo fibroso y tienen muchas fibras colágenas. Tenemos otras articulaciones que se llaman cartilaginosas, que están unidas justamente por cartílago. Y tenemos las más importantes, que son las sinoviales. Están unidas por tejido conectivo denso y regular, se les llama, pero se caracterizan principalmente por tener una cavidad que se llama cavidad sinovial, y esta tiene un líquido que lubrica la articulación. También presenta cartílago y también presentan algunos ligamentos accesorios que le dan mucha estabilidad a la articulación.
porque las articulaciones sinoviales se caracterizan por tener mucha movilidad, ¿sí? No confundamos las clasificaciones. Ahora estamos hablando de los componentes de unión, ¿sí? Pero es importante destacar que las sinoviales se caracterizan por ser móviles. Entonces, ya que son móviles, necesitan mucha estabilidad y presentan muchos componentes que unen o mantienen unida a esa articulación. Las que vamos a desarrollar son las más importantes y son las sinoviales. Estas articulaciones tenemos de varios tipos y se van a clasificar según la forma que tenga su superficie articular. La primera que vamos a describir son las planas o también llamadas artrodias, ¿sí? Estas articulaciones se caracterizan porque sus superficies articulares son planas y permiten movimientos de deslizamiento. Un ejemplo de esta es la articulación acromioclavicular. Otro ejemplo es la articulación de tipo bisagra o también llamada troclear, que tiene una superficie convexa que encaja en una superficie cóncava. Un ejemplo de esto es la articulación femorotibial o por ejemplo la articulación de codo, que es húmero-cubital. La siguiente de la que vamos a hablar son las articulaciones de tipo pivote, las cuales se caracterizan por tener una superficie o una saliencia más o menos redondeada o puntiaguda que encaja en un anillo, ¿sí? Este anillo puede ser formado por parte de hueso y por parte de ligamento. Y un ejemplo que tenemos de estas son la articulación atlantoaxial o la articulación radiocubital. Otro tipo de articulación sinovial son las condilias. Estas se caracterizan por presentar una proyección en forma oval que también puede encajar en una depresión de forma oval. Y un ejemplo de esto tenemos la articulación metacarpofalángica o por ejemplo la radiocarpiana. La siguiente que vamos a mencionar es la articulación de tipo silla de montar. Esta articulación, digamos, tiene de alguna forma una superficie articular que el hueso va a presentar una forma justamente de silla, en la cual el otro hueso se va a montar en ella, ¿sí? Por eso se llama de esta forma. Y los ejemplos que podemos dar de esta tenemos la articulación carpometacarpiana, por ejemplo, entre el trapecio y el hueso pulgar. El hueso trapecio es un hueso carpiano. Y por último tenemos las esferoideas, que tenemos una superficie en forma de esfera que encaja en una depresión de forma de copa, ¿sí? En este ejemplo podemos dar a la articulación del hombro y al de la cadera, que son esferoideas. Ahora que hemos descrito estos dos tipos de clasificaciones, me parece muy importante poder dar unos ejemplos e incluirlo dentro de estas para que se pueda entender mucho mejor de lo que estamos hablando, ¿sí? Vamos a empezar mencionando algunas articulaciones y las vamos a ir describiendo dentro de la clasificación que hemos podido observar. Por ejemplo, tenemos las suturas del cráneo. Son un tipo de articulación que se describe como fibrosa, pero se comporta funcionalmente como una inmóvil. Otra articulación, por ejemplo, con similares características se llaman gonfosis, que son las articulaciones de los dientes con la mandíbula o con el maxilar. Y también son fibrosas, pero se comportan como una sinartrosis. Otras articulaciones que podemos mencionar son, por ejemplo, la sínfisis pubiana. Esa se clasifica dentro de las cartilaginosas, pero se comporta como una anfiartrosis, ¿sí? Y después tenemos, por ejemplo, la articulación de hombro, que es una esferoidea. Esa es una sinovial y es una diartrosis o muy móvil o móvil. Otra articulación pueden ser, por ejemplo, las de bisagra, como la del codo, que son sinoviales, pero se clasifican en diartrosis. Una vez comprendidos los temas anteriores, podemos pasar a hablar de la biomecánica de las articulaciones. Nosotros tenemos una biomecánica estática y una cinemática. La biomecánica estática se encarga principalmente de estudiar el equilibrio del cuerpo. Nosotros tenemos que el centro de gravedad
cae en puntos equidistantes de apoyo y permite mantener una postura estable. Y estamos influenciados por la posición de este centro de gravedad, por la fuerza muscular y por la acción de la fuerza de gravedad. Y luego también tenemos la biomecánica cinemática, que se encarga de analizar los movimientos que pueden realizar las articulaciones. Para esto sería muy importante que observemos el dibujo de los planos y ejes para entender cómo se maneja el cuerpo, ¿sí? Para empezar, quiero explicar de que todos los movimientos articulares se describen dentro de estos tres planos y cada plano tiene su propio eje, por lo tanto también son tres ejes, ¿sí? Vamos a empezar explicando. Si pueden leer en la parte inferior del dibujo, tenemos el plano sagital. Este plano divide al cuerpo humano en una mitad izquierda y una mitad derecha. Si yo, por ejemplo, observara a una persona desde su parte lateral del cuerpo, estaría viéndola en un plano sagital. Y este plano se encuentra atravesado por el eje lateral, que va a permitir analizar y realizar los movimientos de flexión y extensión de todas las articulaciones que tengan estos movimientos. Otro plano que podemos encontrar es el plano frontal. Este plano se encuentra dividiendo al cuerpo en una mitad delantera, que vamos a llamar anterior, y una mitad trasera, que se llama posterior. Por ejemplo, cuando vemos a una persona de frente, la estamos viendo desde su plano frontal vista anterior, y si la estaríamos viendo de espalda, estaríamos viendo el plano frontal de esta persona vista posterior, ¿sí? El eje que se encuentra atravesando este plano es el eje antero-posterior y permite analizar los movimientos de separación del cuerpo de la línea media, que se llaman abducción, y aquellos movimientos de aproximación de las extremidades hacia la línea media, que se llaman aducción. Y por último tenemos un plano que corta el cuerpo también en la mitad, pero lo divide en una mitad superior y una mitad inferior. Este se encuentra atravesado por el eje cráneo-caudal o longitudinal y va a permitir analizar todos los movimientos de rotación del cuerpo humano, como son la rotación en espiral de la columna y los movimientos de rotación interna y rotación externa de las extremidades. Y con esto concluimos este tema. Espero que les haya servido, que les haya gustado, y les mando un saludo muy grande a todos los que han escuchado atentamente este video. Hasta luego y que sigan estudiando mucho estos módulos muy interesantes de la Escuela Shanti de Yoga.